Muy buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos a UNED Calatayud. Eh, es una tarde que además estamos celebrando pues, el fundamento de esta casa, que es la educación. Una casa que lleva 50 años impartiendo saber y en todos los ámbitos, desde la docencia hasta la divulgación, que también es algo muy importante. La jornada que organizamos aquí ya es una década, creo que es ya más o menos, y este año nos coincide con el 50 aniversario de la fundación de esta casa. Y proponemos en ella un recorrido a través de lo que ha sido la UNED a nivel estatal, con la promesa de llevar una universidad de calidad a todos los rincones de España. Yo soy un claro ejemplo de todo esto. Yo estudié en esta santa casa el curso de acceso, la carrera, ahora soy tutor y coordino también los cursos de extensión. Entonces yo soy material UNED desde la simiente, ¿no? Desde que germiné en el aula 100, no me acuerdo, el aula de exámenes 2, ahí es donde he plantado en el conocimiento. Y se me dio una oportunidad, y creo que esa oportunidad que se me dio a mí se la ha dado a muchísima gente. Y en los últimos años, pues también estamos llevando a cabo otros tipos de acciones en otras zonas, ¿no? Entonces, yo soy un firme defensor, sobre todo de la universidad pública, pero sobre todo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, por supuesto, al centro al que pertenezco. Entonces, hoy se plantea en torno a esto y en torno a una interesante conferencia que va a hacer un buen amigo, José Lucía Barrio, sobre la educación en Calatayud, que pues también tenemos el honor de ser una de las primeras ciudades de Aragón que tuvo universidad, allá por el siglo XV, ¿no? Entonces, no es que sea una trayectoria corta de 50 años, es una trayectoria larga de 500 años, ¿no? Ese sería un poco el fundamento de la segunda parte. Y yo, sin más, le cedo la palabra al señor director, que para eso es mi jefe y tiene que hacer la introducción. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues es un verdadero honor contar hoy con tanto buen hacer en torno a la educación a distancia, en torno a la educación en Calatayud y también en torno a la educación universitaria desde Calatayud. Como saben, llevamos en torno a unos 10 años celebrando, conmemorando el Día de la Educación Aragonesa, en una fecha cercana a la fecha del nacimiento de la aragonesa María Moliner, aquella filóloga, bibliotecaria, que tanto invitaba a leer para aprender. Creo que desde el ayuntamiento, además, la actividad que se va a proponer lleva este lema, pero nosotros este año, aprovechando el 50º aniversario de la creación de la UNED de Calatayud, pues nos tenemos que centrar en otro enfoque educativo. Nos parecía interesante combinar las tres vertientes. Por un lado, como bien ha apuntado José Luis, el propio concepto de lo que es la educación a distancia, cómo surge, por qué surge, hacia dónde se estructura esa educación a distancia, porque viene a configurarse un concepto para dar respuesta a una necesidad que había en nuestro país en los momentos de su creación y que luego se ha ido evolucionando y, por tanto, en consecuencia, la universidad adaptando. Una segunda parte que tiene que ver con la trayectoria de las instituciones educativas en nuestra ciudad, como ya ha apuntado también José Luis, de una larga trayectoria. Y por último también lo que tiene que ver con cómo desde un núcleo rural como es Calatayud, uno de los primeros centros asociados de la UNED en España, el octavo si no me equivoco, no solamente hemos puesto en juego todo lo que tiene que ver con la educación a distancia, sino que además hemos sido tractores o pioneros en algunos de los ámbitos que luego se han escalado hacia arriba. Es decir, hemos experimentado el medio rural como un laboratorio donde diseñar y poner en juego metodologías que luego se han ido adoptando por parte de la universidad y poniendo como modelos para que otros centros asociados puedan también desarrollarlas. De modo que yo creo que es una tarde en la que vamos a hablar mucho de educación, pero a pesar de que la educación a distancia tiene un papel importante, más bien es una educación muy cercana, porque llega allí a donde todos los centros asociados, las aulas universitarias que componen la estructura territorial de la UNED,
pues llega, y más amplificado con las metodologías y las tecnologías digitales que nos permiten capilarizar pues, prácticamente a cualquier rincón de nuestro territorio y más allá. No me quiero extender más porque estoy deseando escuchar al catedrático de nuestra universidad, Lorenzo García Aretti, una absoluta referencia mundial en cuanto a educación a distancia. Bienvenidas, bienvenidos todos. Les invito también a escucharnos, pero también a participar en el probable, seguro coloquio que mantendremos a continuación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, director. Bueno, pues en primer lugar nos acompaña don Lorenzo García Aretio, que es catedrático emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la UNED ha sido director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, decano de la Facultad de Educación y titular director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Actualmente es presidente de honor de esta cátedra. Cuando en la UNED todavía estábamos en pañales, ¿no, don Lorenzo? Que tirábamos de beta de las bibliotecas y de aquellos cassettes que había en los repositorios y los programas de radio. Ahora la cosa ha cambiado un poquito todo gracias a ustedes. Amplia trayectoria en la investigación sobre educación a distancia y virtual. Participó en más de 20 proyectos de investigación competitivos, internacionales y nacionales. Ha publicado 49 libros completos, 14 de ellos como autor único y unos 200 artículos en diversas revistas científicas y colaboraciones en libros, amén de sus innumerables aportaciones en su blog académico. En estos es de los investigadores más citados en el ámbito de educación a distancia a nivel mundial. Director y editor y fundador de RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, y revista científica destacada de Scopes y del JCR. Especialmente relevantes son sus conocimientos sobre 5 doctorados honoris causa de 5 universidades de países como Ecuador, Argentina, México, Colombia y Costa Rica. Nada más y nada menos. Premio internacional más destacado de todos los recibidos, el Premio Mundial a la Excelencia, una trayectoria de vida vinculada a la educación a distancia, otorgado por International Count. Mi inglés ya ves que no es muy de Oxford, for Open and Distance Education, en el marco de su 29º ICCE World Conference de 2023, primer hispanohablante en recibirlo desde 1992, en el que se instituyó. No tengo palabras, es toda una referencia, o sea, de nada, o sea, hemos llegado a lo que tenemos gracias a docentes y a personas como don Lorenzo. Don Lorenzo nos va a hablar de la necesidad a la promesa cumplida, la educación a distancia como bien público. Muchas gracias. Agradecido porque me hayan invitado a estar con todos ustedes. Fundamentalmente agradecido. Siempre es una ocasión hablar de la UNED, hablar de la educación a distancia para un apasionado de esta modalidad educativa. Y para una persona que le ha faltado a José Luis agregar que es criatura de la modalidad. Faltaba ahí, después de todos esos reconocimientos y grandes premios y tal, pues decir que fui estudiante de esta UNED en las primeras promociones, desde su arranque, y profesor tutor de esta universidad. Y después pues vino todo lo demás, hasta llegar a catedrático emérito. Creo que en algún pasaje de la conferencia que voy a pronunciar, muchos de quienes me escuchen, no sé si se graba esto y después me podrán escuchar otros, quizás puedan, casi con toda seguridad, verse plenamente identificados. Les diría que se sientan a gusto, que se sientan reconocidos y orgullosos si ese es el caso, de que se sientan identificados porque han estado ligados también a esta casa de manera especial, como estudiantes o como profesores tutores. Me van a permitir comenzar invitándoles a que realicemos juntos un ejercicio de memoria histórica. De memoria histórica, José Luis, ¿dónde me meto? Y no quiero que sea una memoria puramente institucional ni académica, sino una memoria humana, social, casi doméstica, sobre cómo era este país hace apenas unas décadas. Aquellos tiempos cuando hablar de universidad significaba para muchísimas familias españolas hablar de algo valioso, admirado, deseado, pero percibido como lejano y para tantos percibido como absolutamente imposible.
Porque sí hubo un tiempo, los de mi generación lo entenderán mejor, en que estudiar en la universidad no dependía únicamente del talento que se tuviese, ni siquiera del deseo, del esfuerzo. Dependía de una suma de condiciones previas que no estaban al alcance de todos. Para una parte muy importante de sociedades como la nuestra, el acceso a los estudios superiores estaba condicionado por una geografía severa y por una estructura socioeconómica muy desigual. Aquello de el dicho de querer es poder no funcionaba. No bastaba con querer estudiar, había que poder hacerlo. Y ese poder significaba cosas al mismo tiempo como que significaba vivir razonablemente en una ciudad con universidad, y no había muchas, o disponieran de medios factibles para trasladarse a esa ciudad. Poder significaba abandonar el hogar familiar, algo impensable para muchas economías domésticas. Significaba ese poder asumir gastos de residencia, manutención, desplazamiento, libros, materiales, tiempo disponible. Significaba, en definitiva, pertenecer a una situación social que hiciera compatible la continuidad académica con la supervivencia cotidiana. Y cuando esas condiciones no existían, la universidad quedaba fuera del horizonte real, aunque siguiera realmente presente como aspiración moral, como deseo íntimo. Por eso, si observamos la historia de la educación superior, debemos reconocer que antes y durante gran parte del siglo XX, la universidad fue formalmente pública, sí, pero materialmente limitada para amplios sectores de población. Y no porque existiera una voluntad explícita de exclusión, no, sino porque el propio diseño institucional respondía a una sociedad en la que el acceso se organizaba alrededor de un estudiante tipo determinado, joven, disponible a tiempo completo, sin obligaciones laborales relevantes, con posibilidades económicas, con posibilidades de desplazamiento. Ese estudiante existía, naturalmente, pero por desgracia ese estudiante no agotaba ni mucho menos la realidad social de este país. Más allá de que se fuese estableciendo progresivamente y muy lentamente un incipiente sistema de ayudas o de becas que era absolutamente insuficiente. Bien sabemos que existía el joven brillante de una pequeña localidad, por ejemplo, aragonesa, que sabía que marcharse a Zaragoza, a Madrid, a Valencia, a Barcelona, a Bilbao, suponía un coste imposible de asumir por la familia. También existía esa mujer que había mostrado capacidad extraordinaria para el estudio, pero cuyo entorno social esperaba de ella otra secuencia vital. Existía también el trabajador que había entrado demasiado pronto en el mundo laboral y que intuía, quizás de forma muy dolorosa, que aquella decisión no había sido del todo libre, sino impuesta por circunstancias familiares. Existían, en suma, miles de trayectorias potenciales que no llegaban a materializarse. Y conviene subrayar algo importante. Cuando un país deja fuera del sistema educativo superior a una parte sustancial de su talento disponible, no solo genera frustraciones individuales, limita también su propia capacidad de desarrollo colectivo. Porque cada vocación truncada no era solo una biografía alterada, era también una oportunidad colectiva perdida. El problema ciertamente era bastante profundo. Durante mucho tiempo existió una distancia cultural entre muchas familias y la propia idea idealizada de universidad. Y no porque se valorara el estudio, no porque no se valorara el estudio, al contrario, precisamente porque se valoraba enormemente, se contemplaba muchas veces como un territorio admirable, pero reservado a otros. En numerosos hogares, especialmente en ámbitos rurales,
en pequeñas ciudades, en entornos donde la continuidad académica no formaba parte de la experiencia familiar previa, la universidad aparecía como una meta prestigiosa, sí, pero situada fuera, muy lejos de lo imaginable, como si fuese al otro lado de un río caudaloso, pero sin puente para poderlo cruzar. Bastaría recordar una escena repetida tantas veces. Un muchacho, una muchacha, terminaba brillantemente sus estudios de bachillerato. Un maestro, el cura del pueblo, un profesor de instituto o alguna figura respetada advertía una capacidad extraordinaria y sugería a él o a ella, a la familia, continuar. Pero inmediatamente surgían en casa las preguntas decisivas. ¿Ir a la universidad? ¿Y eso cómo se hace? ¿Dónde vas a vivir? ¿Quién lo va a pagar? ¿Puedes no trabajar? Detrás de esas preguntas no había indiferencia educativa, sino pura realidad material. Muchas familias admiraban profundamente el estudio, pero sabían que admirarlo no resolvía los costes de sostenerlo. En fin, preguntémonos, ¿habría respuestas que ayudasen a paliar estas injustas situaciones? Pues sí, había. Precisamente por eso, la educación a distancia significó algo más que una nueva organización docente. Significó alterar una frontera mental. Y ello porque cuando la universidad empieza a llegar al domicilio, cuando los materiales llegan por correo, cuando existe un centro asociado razonablemente cercano, cambia algo decisivo en la percepción colectiva. Aquello que parecía reservado a otros empieza a percibirse como posible. Y ese cambio psicológico tiene una enorme importancia social. Bastantes universitarios de nuestros días, en España y fuera de aquí, no obtuvieron su título porque hubiera plazas disponibles, sino porque apareció una modalidad que hizo posible estudiar sin abandonar por completo las condiciones de vida previas. En realidad, una parte de la historia silenciosa de la educación a distancia es exactamente esa: haber hecho imaginable y factible lo que antes parecía absolutamente imposible. En ese contexto debe entenderse el nacimiento histórico de la educación a distancia. Y no como una innovación periférica, ni como una simple solución técnica, sino como respuesta a una necesidad social muy concreta, la de ampliar las condiciones reales de acceso allí donde el sistema convencional mostraba límites que eran a todas luces evidentes. La educación a distancia nace, por tanto, donde convergen, pienso yo, tres grandes exigencias históricas. Una primera exigencia de justicia social. Justicia social, porque no parecía aceptable seguir asociando el acceso al conocimiento superior al lugar de nacimiento o a la renta familiar. Segunda exigencia, de modernización, porque en países como el nuestro ya entonces se necesitaba urgentemente ampliar la base de profesionales cualificados en una sociedad que comenzaba a transformarse con gran rapidez. Y la tercera exigencia, racionalidad institucional, porque el sistema universitario presencial no podía ya absorber por sí solo aquella creciente demanda de estudiantes universitarios. Antes de Internet, antes de las plataformas virtuales, antes incluso de la televisión educativa organizada, ya existía el problema central: cómo llevar enseñanza universitaria rigurosa a quienes no podían acudir físicamente al campus. La respuesta inicial fue extraordinariamente sobria, pero a la vez tremendamente poderosa.
materiales y guías cuidadosamente elaborados, sistemas de envío postal, planificación del estudio, tutoría diferida, telefónica y posteriormente presencial, y una evaluación rigurosa, estructurada. Puede parecer elemental desde nuestra sensibilidad digital de hoy, pero fue una auténtica revolución silenciosa. Una auténtica revolución silenciosa, porque lo verdaderamente revolucionario no era el soporte, sino el cambio de lógica institucional que implicaba todo eso, era absoluto. Hasta entonces la universidad estaba anclada territorialmente. El estudiante debía desplazarse hacia ella. La educación a distancia alteró esa relación secular y afirmó algo de enorme trascendencia. La institución universitaria podía extender su alcance sin exigir presencia continua. La universidad se desplazaba hacia el estudiante. Eso significó en términos prácticos que el conocimiento dejó de identificarse exclusivamente con un lugar físico. Los materiales enviados por correo no eran simples textos. En la buena educación a distancia, el material, las guías, debían enseñar de verdad, debían dialogar con quien estudiaba, debían prever dudas, debían sostener la motivación. A ello se sumaba un elemento humano que con frecuencia se recuerda poco y que sin embargo tuvo enorme importancia emocional. Algo tan elemental como la devolución de tareas y pruebas corregidas. Esto lo entienden perfectamente los de mi generación. Para muchos estudiantes, recibir semanas después una tarea o prueba corregida con observaciones manuscritas suponía mucho más que una calificación. Era una forma de reconocimiento. No había anonimato absoluto, había interlocución. Y esa interlocución, aunque diferida, construía vínculo educativo. El alumno, en fin, no estaba solo. Qué gran frase que tenemos que alimentar desde la educación a distancia. Y aquí aparece la razón profunda por la que hoy podemos afirmar que la educación a distancia no es una modalidad secundaria, ni una simple alternativa circunstancial. Es una pieza estructural de la educación moderna. Así la veo. Llevo estudiando estos temas muchos años, más de 4 décadas. Y ello porque ha demostrado que el acceso no depende necesariamente de compartir permanentemente un mismo espacio físico. Y eso tiene implicaciones enormes cuando pensamos la educación como bien público. Un bien público no es simplemente aquello que financia una administración. Yo pienso que es aquello que una sociedad considera esencial para su cohesión, para su dignidad. Lo es el agua, bien público, lo es la energía, lo son las infraestructuras sanitarias. Y la educación pertenece claramente a ese mismo nivel de necesidad social. Pero si aceptamos eso, debemos aceptar también que no basta con proclamar el derecho, hay que construir las condiciones para ejercerlo. Ahí reside precisamente el valor histórico de la educación a distancia. Convirtió un derecho teórico en una posibilidad real para millones de personas, de derecho teórico a posibilidad real. Porque cuando una universidad se organiza solo alrededor de horarios rígidos, presencia obligatoria, localización fija, inevitablemente deja fuera a muchos ciudadanos. Y muchas veces deja fuera precisamente a quienes más necesitan esa oportunidad. La educación a distancia corrigió ese sesgo sin renunciar al rigor. Ojo con esto. Y eso constituye probablemente una de las transformaciones silenciosas más profundas, lo digo con claridad, más profundas de la historia educativa contemporánea. Educación a distancia. Y aparece esta casa no referida
a esta zona geográfica concreta, esta casa referida a la UNED. Si comprendemos bien el contexto social del que venimos hablando, va a resultar mucho más fácil entender la magnitud de la decisión que España tomó a comienzos de la década de los años 70 del pasado siglo. Imaginemos por un momento el país de aquellos años, España. España hace algo más de 50 años estaba experimentando transformaciones profundas, un crecimiento demográfico inmenso, cambios económicos acelerados, un proceso gradual de apertura cultural y social y, sobre todo, una presión creciente sobre el sistema educativo. Cada vez más jóvenes aspiraban a estudiar, años 70. Cada vez más familias percibían la educación como una vía de progreso personal y colectivo. Pero la universidad presencial existente, las pocas universidades presenciales existentes, tenían límites evidentes. Las grandes instituciones académicas se concentraban, como decía ya antes, en determinadas ciudades importantes. Su capacidad de absorción era limitada y sus estructuras estaban pensadas para un modelo de estudiante relativamente homogéneo, casi estándar, diría yo. A medida que aumentaba la demanda social de educación superior, esa estructura comenzaba a mostrar signos de saturación, se le venían rompiendo como las costuras. En ese contexto crítico surge una idea audaz, inspirada en la incipiente Open University británica, pero adaptada a nuestra compleja geografía y realidad social. La Ley General de Educación de 1970 abre una rendija de luz. 1970, 5 años antes del final de la dictadura. Pues bien, por esa rendija de la Ley General de Educación, en agosto del 72 nace un gigante, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, mediante un decreto del 18 de agosto de ese año 72. Conviene recordar que aquella decisión no fue un gesto improvisado, ni una ocurrencia administrativa. Formaba parte de un intento más amplio de modernización educativa que cristalizó en aquella Ley General de Educación de 1970 del ministro Villar Palasí. Una norma que, más allá de las circunstancias políticas de su tiempo, introdujo reformas serias, profundas en el sistema educativo español y trató de adaptarlo a una sociedad que estaba cambiando con mucha rapidez. Entre las muchas innovaciones de aquella ley se encontraba esa extraña posibilidad de apertura a un modelo universitario distinto, capaz de ampliar el acceso a la educación superior sin exigir necesariamente esa presencia física permanente en un campus tradicional. En sus comienzos, la escena fundacional tuvo casi algo de cinematográfico. Lo que hoy es la mayor universidad de España comenzó su andadura con una estructura sorprendentemente modesta. Apenas 3 despachos en el centro de Madrid, para más señas, calle de San Bernardo. 3 despachos para una institución que acabaría llevando la universidad a todos los rincones del país e incluso fuera del mismo. Aquella modestia inicial no debe ocultar la ambición del proyecto. La UNED nació con una idea muy clara: ampliar el acceso a la educación superior sin rebajar el nivel académico exigido. Esto ha sido una matraca que yo he mantenido desde el principio, sin rebajar el nivel académico exigido. Comenzó humildemente con 3 carreras y algo más de 8.000 estudiantes. Hoy estamos hablando de 180.000 estudiantes, miles de egresados, 30 grados, 75 másteres, 21 programas de doctorado, 33 microgrados, idiomas, UNED abierta, UNED senior, formación permanente, cursos de verano, extensión universitaria, cursos de acceso, etcétera, etcétera. Pero en sus inicios fue, en cierto modo,
una apuesta institucional arriesgada, muy arriesgada, porque no faltaban, quizás sobraban, voces muy escépticas. Una buena parte del mundo universitario convencional, de la universidad presencial, observaba, yo lo viví, observaba el nuevo proyecto con gran desconfianza. Existía el temor de que una universidad sin presencia cotidiana en aulas convencionales, sin campus físico, no pudiera garantizar el mismo rigor académico que las instituciones convencionales presenciales. Y se preguntaban, ¿abogados? ¿Psicólogos? ¿Economistas? ¿Físicos? ¿Sin acudir a las aulas? ¿Sin campus? No. Otros interpretaban la creación de este monstruo que iba a ser, pasados los años, interpretaban la creación de esta universidad en clave más política y coyuntural. En una época de intensa movilización estudiantil, años 70, algunos llegaron a sugerir, con ironía o con suspicacia, que aquella universidad, la UNED, serviría para dispersar a los estudiantes lejos de las calles y de los campus, donde se producían continuas algaradas, protestas. Era una época, en ese sentido, diríamos, infernal. De hecho, circuló durante algún tiempo un chiste gráfico que los mayores quizás recuerden. En él, en el chiste gráfico este, aparecía un supuesto estudiante de aquella incipiente UNED sosteniendo una pancarta de protesta en el pasillo de su casa. La imagen obviamente tenía gracia, sin duda, pero ocultaba una realidad mucho más compleja y mucho más interesante que quizá ni siquiera intuyó el autor del chiste. Miren por qué. Porque el objetivo profundo del proyecto no era aislar a nadie para vaciar las calles, no era, sino exactamente lo contrario, integrar en la universidad a quienes nunca habían podido entrar en ella. ¿Cómo podría criticarse esa idea? En conversaciones mantenidas por mí muchos años después de aquello, de la creación de la UNED, con una de las figuras claves de aquel momento y de aquel proyecto, Ricardo Díez Hostleiner, que entonces era subsecretario del Ministerio de Educación de Villar Palasí, fue el cerebro que prácticamente diseñó esta UNED, pues quedaba muy claro en aquellas conversaciones que tuve ocasión de plantear con Díez Hostleiner, porque siendo yo decano de la Facultad de Educación de la UNED, le propusimos como doctor honoris causa, justo a la vez que Federico Mayor Zaragoza. A los dos los propuso la Facultad de Educación, y Díez Hostleiner, que es al que me estoy refiriendo, lo propuse, y tuve conversaciones con él sobre el particular. Y realmente la motivación fundamental no era coyuntural, ni táctica, ni para chiste. Era estratégica. Díez Hostleiner lo tenía muy claro y me explicaba así. Mira, Lorenzo, España necesitaba ampliar su base educativa. Necesitaba profesionales cualificados en ámbitos cada vez más diversos. Necesitaba democratizar el acceso al conocimiento superior y necesitaba hacerlo desde el ámbito público, como una política de Estado. Y la UNED fue la respuesta institucional a esa necesidad. Desde el principio, sus mentores tomaron una decisión que marcaría profundamente la identidad de esta casa. Fue fundamental. La nueva universidad tendría exactamente el mismo rango académico que cualquier otra universidad pública presencial española. Primera premisa. Segunda, las titulaciones serían oficiales. Tercera, su profesorado cumpliría exactamente los mismos requisitos, las mismas exigencias de cualificación que el resto del sistema universitario español. Y la evaluación académica mantendría estándares equivalentes al menos de exigencia. No se trataba, por tanto, de crear una universidad de segunda categoría, como algunos intentaban insistir. Se trataba de crear una universidad distinta en su organización, pero equivalente en su rigor. Ese fue sin duda uno de los pilares que permitieron consolidar su prestigio con el paso del tiempo, el prestigio que hoy tiene.
A los pocos años de su existencia, lo que realmente empezó a definir a la UNED era lo que significaba poseer uno de sus títulos en la mano. No sé cuántos de quienes me pueden escuchar son titulados, licenciados, graduados de esta universidad. Para aquellos que estamos o hemos estado dentro, sabemos una verdad inquebrantable. Sacarse una carrera en la UNED exige una voluntad de hierro, ¿o no? Los niveles de exigencia en la evaluación no tienen nada que envidiar y en buena parte llegan a superar a los de otras universidades presenciales. Quien se gradúa en la UNED no solo demuestra que sabe de su disciplina, no solo eso, demuestra que sabe gestionar su tiempo, que tiene resiliencia, perseverancia y una capacidad de sacrificio a prueba de balas. Pero la verdadera innovación del modelo no estaba solo en su estatuto académico, estaba en la arquitectura institucional que se diseñó para hacerlo viable. Vamos aterrizando más. ¿Por qué la UNED no se limitó a enviar materiales desde una sede central? Construyó algo mucho más interesante, una red territorial de centros asociados que permitía combinar la enseñanza a distancia con puntos de encuentro presencial distribuidos por todo el país. Ese modelo resultó extraordinariamente inteligente, porque por un lado, el estudiante podía organizar su aprendizaje desde su propio lugar de residencia, sin necesidad de tener que trasladarse permanentemente a una gran ciudad. Pero por otro, disponía de un espacio cercano donde asistir a tutorías, realizar actividades académicas, encontrarse con otros estudiantes, mantener un contacto directo con profesores tutores, realizar las pruebas de evaluación presencial. Se creó así un sistema híbrido, mucho antes de que el término aprendizaje híbrido se pusiera de moda en la literatura y en los congresos educativos, sobre todo tras la pandemia, medio siglo después, y parece que esto se inventó cuando la pandemia. Ya la UNED. Materiales bien diseñados, programas radiofónicos y televisivos, casetes, vídeos, tutorías en centros asociados, evaluaciones presenciales periódicas. Todo ello formaba parte de una arquitectura pedagógica coherente que buscaba compensar la distancia física mediante una red de mediaciones educativas. Y esa red empezó a desplegarse por el territorio español con una rapidez sorprendente. La universidad comenzó a llegar a lugares donde nunca había existido ni se pensaba que pudiera existir presencia universitaria estable. Las Palmas, Ponferrada, Mérida, Motril, Cervera y por supuesto, Calatayud, hasta llegar a la red actual de centros y aulas en todo el territorio nacional y también en el extranjero. Claro, cuando observamos hoy el mapa de centros asociados, puede parecernos algo natural. Pues sí, la UNED es así, claro, casi inevitable. Pero en su momento representó una transformación profunda de la relación entre universidad y territorio. Durante siglos la universidad había estado ligada a determinadas ciudades que actuaban, lo que es una universidad, como polos de concentración académica. La creación de centros asociados permitió distribuir parcialmente esa presencia y acercar la institución universitaria, que estaba allá a lo lejos, a espacios donde antes resultaba inaccesible, inimaginable. Leámoslo así que esta es la realidad, por mucho que les pueda parecer que yo estoy exagerando un ápice. De ahí que en comunidades con fuerte dispersión territorial, como Aragón, este cambio tuviera consecuencias particularmente significativas. Aragón, como mi tierra, Extremadura, soy extremeño, son comunidades de contrastes geográficos, de amplios espacios, de núcleos urbanos separados por distancias considerables. En territorios así, la concentración universitaria exclusiva en grandes ciudades, léase Zaragoza, produce inevitablemente una tensión. Quien no reside en esos o en ese núcleo y desea estudiar,
debe marcharse o debe aguantarse. Triste realidad, ¿no? Marcharse, cierto que puede ser una experiencia enriquecedora, nadie lo pone en duda, pero también puede convertirse en una emigración educativa, forzada, cuando por otra parte las condiciones económicas o familiares no permiten sostener ese desplazamiento. La presencia de centros asociados y aulas modificó parcialmente esa lógica y permitió que la universidad llegara al territorio. Se ofrecía a muchos jóvenes y también a muchos adultos la posibilidad de continuar formándose, sin necesidad de romper completamente con su entorno vital. El centro asociado de la UNED de Calatayud, cuyo cincuentenario estamos celebrando a lo largo de este año, es un ejemplo magnífico de este proceso. Durante medio siglo, este centro no ha sido únicamente un lugar donde se realizan tutorías o exámenes. Ha sido un punto de acceso al conocimiento universitario para generaciones enteras de estudiantes que de otro modo probablemente habrían tenido muchas dificultades para continuar su formación. También ha sido un foco de cultura, de proyección cultural para toda la zona. Y en sus alumnos y egresados, detrás de cada una, esto me apasiona y me entusiasma, porque aparte de haberlo vivido en mis propias carnes, lo llevo tantos años constatando en los ojos, en las formas de expresarse de tantos. De verdad que detrás de cada una de estas trayectorias estudiantiles hay historias personales que ilustran mejor que cualquier estadística el sentido profundo de esta casa, de esta institución. Quienes hemos tenido la fortuna de estar ligados durante muchos años, como digo, a esta casa, conocemos muchas de esas historias. Historias que rara vez aparecen en los informes oficiales, pero que constituyen la verdadera sustancia humana de esta universidad. La educación a distancia ha estado siempre llena de biografías silenciosas, de perseverancia, y precisamente por eso, cuando hablamos de la UNED, no estamos hablando solo de una institución universitaria grande, inmensa en cifras. Estamos hablando de una de las políticas públicas de democratización educativa más importantes de la historia reciente de España. Una de las políticas públicas de democratización educativa más importantes de la historia reciente de España. Quizás muchos no lo hayan visto así, pero seguro que fue porque no se pararon a pensarlo unos minutos. Pues miren, si algo demuestra la trayectoria histórica de la educación a distancia en este país, es que lo que comenzó como respuesta a una necesidad social concreta terminó convirtiéndose en una transformación estructural mucho más profunda de lo que probablemente imaginaron sus propios fundadores. Conviene recordar un detalle institucional que a menudo pasa desapercibido. Y la verdad que a mí no se me ocurrió en los inicios, sino después de publicar muchas cosas sobre la educación a distancia y sobre la UNED. Pero caí en la cuenta en un momento determinado que en sus inicios fundacionales se debatía la denominación de la nueva universidad. Y una de las posibilidades que más cuajó era que se la denominase Universidad Libre a Distancia. Sus siglas serían UNILAD, Universidad Libre a Distancia. Finalmente se optó por el nombre que hoy todos conocemos, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Esto puede parecer una cuestión menor, pero a mí no me lo parece. Porque aquella decisión tuvo una repercusión histórica de gran alcance. Miren, por primera vez a nivel mundial, una gran universidad incorporaba de manera explícita en su propio nombre educación a distancia. Y no como una característica secundaria, no como un subtítulo, no como una etiqueta provisional, sino como identidad fundacional. Aquello equivalía a afirmar públicamente que esta modalidad
no era un apéndice experimental del sistema universitario, sino que era una forma legítima, estructurada, plenamente reconocida de educación superior. Dicho de otro modo, la educación a distancia dejaba de ser una excepción tolerada para convertirse en una categoría universitaria visible, nombrada, defendida institucionalmente. Puede resultar casi conmovedor recordar hoy aquellas escenas. Una familia compartiendo espacio doméstico mientras uno de sus miembros intentaba seguir una explicación universitaria emitida por radio o por televisión, tomando apuntes en silencio, tratando de transformar ese rincón cotidiano en un aula improvisada. Detrás de esas imágenes hay algo que conviene no perder: el enorme esfuerzo de adaptación, de adaptación a esa realidad, ¿no? que han venido realizando tantos estudiantes de esta universidad, que vienen realizando hoy generaciones enteras, porque estudiar a distancia nunca fue fácil. Y quizá una de las mayores injusticias intelectuales cometidas, a veces contra esta modalidad, ha sido identificar la flexibilidad que supone una característica esencial de la educación a distancia, confundir eso, flexibilidad, con facilidad. La flexibilidad ofrece oportunidades, no elimina exigencias. Al contrario, en la mayoría de las ocasiones exige una disciplina, o no, preguntaría otra vez, personal, extraordinaria. Quien se gradúa en una institución como la UNED no solo acredita conocimiento de una determinada disciplina, que sí, muestra además, como decía antes, capacidad de organización, resistencia ante la frustración, resiliencia, constancia sostenida, gestión del tiempo, autorregulación y una autonomía intelectual particularmente valiosa. Y bien saben ustedes que estos perfiles, que estas habilidades, los necesita y son muy valorados por el tejido social y productivo de cualquier país. Aquí les podía contar algunas anécdotas, pero no quiero pasarme de tiempo. Durante décadas, miles de estudiantes han construido su trayectoria académica robando horas al descanso, a la madrugada, al fin de semana, a sus vacaciones laborales. Y quienes hemos conocido de cerca esa realidad, sabemos bien que detrás de muchos expedientes académicos hay auténticas biografías de perseverancia e incluso de verdadera heroicidad. Siempre me ha impresionado una escena que se ha repetido durante décadas en la vida de esta universidad y que quizás resume mejor que cualquier estadística la naturaleza de este esfuerzo. ¿Verdad? Acompáñenme, imaginen, la casa ya está en silencio. Ha terminado la jornada laboral. A veces también las obligaciones familiares de padre o de madre. Y entonces alguien abre sus materiales, su ordenador, cuando para otros el día ya ha concluido. Hay allá una lámpara encendida, un cuaderno lleno de anotaciones, quizás una taza de café, probablemente ya frío, y delante un temario que debe ser comprendido con lucidez cuando el cansancio físico pesa más que el entusiasmo inicial. Esa escena, tan sencilla, contiene una enorme dignidad intelectual, porque estudiar así exige algo más que disciplina, exige convicción profunda de lo que se quiere. Quienes hemos vivido o trabajado cerca de esta realidad, hemos conocido estudiantes que no encajaban en ningún modelo universitario convencional. Miren, les cuento dos anécdotas vividas. Siendo yo tutor de teoría de la educación en el centro de Mérida, inicios de los años 80, año 81, quizás 81, no 82, recuerdo particularmente el caso, fíjense si ha llovido desde entonces, de un alumno adulto. Tenía como unos 50 años. Acudía siempre a la tutoría que semanalmente impartía sobre esa asignatura, en presencia, con evidente cansancio físico. Trabajaba el pobre hombre en turnos rotatorios
muchas veces llegaba directamente, se trasladaba unos 30 kilómetros, vivía en una localidad unos 30 kilómetros de Mérida, y venía a veces directamente desde el trabajo. Y entonces el hombre escuchaba, tomaba notas y preguntaba algo casi siempre al final. Un día, al terminar la tutoría, suscitaba yo un breve debate sobre por qué se habían matriculado en la UNED, cuál había sido la motivación esencial. Entonces, aparte de otros comentarios, él comentó algo casi de pasada, sin dramatismo alguno, pero con una sinceridad que nunca olvidé. Mire, profesor, ¿lo quiere usted saber? Yo estudio básicamente porque quiero demostrarme que todavía puedo hacerlo. Tela. Otra anécdota. En mi primera salida como docente ya de la sede central, yo entré en la sede central en el curso 84-85, y la primera vez que salimos a examinar desde la sede central los profesores, fue en el centro de Denia, centro asociado de Denia, curso 84-85. No se me olvida. En uno de los exámenes me llamaba poderosamente la atención un señor bastante mayor, diría algo así como yo ahora, que estaba realizando con sumo interés su examen de una asignatura de Derecho. No dejé de observarlo. Cuando terminó su prueba, tras entregarla, no pude evitar salir tras él y en el pasillo preguntarle. El hombre se sonreía bonachonamente, así grandote, y me dice, ¿me miraba usted tanto por si copiaba? Y me dice, no, es broma. Mire usted, me dice, tengo 78 años, soy farmacéutico, porque mi padre era farmacéutico también. Mi ilusión juvenil siempre era la de ser abogado, pero papá era farmacéutico. Y usted dirá, me decía él, ¿y para qué quiero ahora ser abogado? Trato de traducir. Pues porque en la educación a distancia no todo responde a movilidad profesional o mejora curricular. Hay también una demanda profunda de restitución personal. Hay quien estudia para ascender laboralmente, claro, muy lógico, pero también quien estudia para cerrar una herida antigua, para retomar una vocación interrumpida, o simplemente para no aceptar que determinadas circunstancias decidieran definitivamente por él o por ella. Y esa es una de las grandezas menos visibles de esta modalidad, haber permitido que el aprendizaje superior dejara de pertenecer exclusivamente a una etapa cerrada de la vida, porque estudiar en esas condiciones puede significar muchas cosas. Apostar por una segunda oportunidad, apostar por una mejora profesional, por una transformación personal o simplemente por el derecho a seguir creciendo intelectualmente cuando otros ritmos vitales parecían haber cerrado ya esa posibilidad. La universidad dejó de ser únicamente el espacio de los 20 años para convertirse también en lugar de retorno, de continuidad, de reanudación. Bien, la educación a distancia entra hoy en una nueva etapa histórica. Durante décadas, el gran desafío fue vencer la distancia física. Ahora el reto consiste en aprovechar inteligentemente la abundancia tecnológica que por sí sola no garantiza mejor educación. Cada revolución tecnológica ha llegado acompañada de la promesa de que por fin la enseñanza encontraría un mecanismo capaz de resolver sus viejos problemas estructurales. Ocurrió con la radio, la televisión, después con Internet y hoy vuelve a ocurrir con la inteligencia artificial. Miren, en ningún caso sus aportes llegaron a sustituir al profesor, al tutor, y no lo sustituirán. Eso sí, potenciaron y potenciarán enormemente su labor. Pues sí, la experiencia acumulada enseña algo muy claro. Ninguna tecnología sustituye por sí misma el acto educativo. Lo que cada tecnología sí hace es obligarnos a comprender mejor qué parte de la enseñanza puede ser amplificada técnicamente y qué parte sigue perteneciendo de forma irreductible a la relación humana. Un algoritmo puede sugerir itinerarios, puede responder preguntas frecuentes, puede adaptar ritmos, puede incluso producir excelentes materiales de apoyo,
pero no reemplaza la experiencia de quien orienta intelectualmente, no reemplaza la experiencia de quien interpreta dudas complejas, de quien percibe desánimo detrás de una consulta aparentemente técnica. Por eso he insistido tantas veces que en la tecnología educativa solo mejora realmente la educación cuando amplifica la relación pedagógica, no cuando la sustituye. En suma, el problema no es la tecnología hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial. El problema, en todo caso, será el cómo la usamos en educación. Voy concluyendo. Y aquí volvemos al punto de partida. La educación como bien público. Miren, la educación a distancia ha demostrado, como hemos visto a lo largo de esta conferencia, que es posible materializar ese principio, que el conocimiento puede circular allí donde antes no llegaba, que el territorio no tiene por qué convertirse en condena educativa, que una universidad puede extenderse sin perder rigor y que cuando una institución universitaria se arraiga territorialmente, como ocurre desde hace 50 años en Calatayud, no solo ofrece enseñanza, fortalece la comunidad, dignifica el territorio, la comarca, transmite un mensaje decisivo a varias generaciones. Y ese mensaje es muy simple y poderoso, que no hace falta renunciar al origen para aspirar al conocimiento, que el futuro no siempre exige abandonar el contexto, que el talento también puede crecer aquí, que estudiar desde aquí, desde Calatayud, ha sido durante medio siglo una posibilidad real gracias al trabajo callado de muchas personas. Porque no olvidemos algo. Las instituciones educativas no se constituyen ni se construyen únicamente con decretos fundacionales. Se construyen con miles de horas invisibles de trabajo, de directivos, de administrativos, de tutorías, de correcciones, de exámenes, de dudas resueltas, de trayectorias personales que poco a poco van dando espesor histórico a este proyecto. Por eso, amigos, celebrar este 50 aniversario no es solo mirar al pasado, es también recordar que aquella necesidad inicial se convirtió, como decía el título de mi conferencia, en una promesa cumplida. Y que esa promesa sigue abierta, porque todavía hoy siguen existiendo barreras nuevas, desigualdades diferentes y formas nuevas de exclusión. Y precisamente por eso la educación a distancia continúa siendo necesaria, pero necesaria no como plan B, no como solución provisional, sino como una de las expresiones más maduras de una universidad verdaderamente útil. Sinceramente, amigas y amigos, creo que muchos pudimos estudiar porque alguien entendió a tiempo que la universidad no debía esperar al estudiante, sino salir a su encuentro. Al final, las instituciones educativas no se miden solo por sus edificios, no se miden solo por sus cifras, se miden por las vidas que ayudan a crecer y a ensanchar. Muchas gracias.